El hombre, lo real y lo irreal, Xavier Zubiri. ¿Qué tipo de necesidad interna mueve al hombre a forjar lo irreal? El hombre tiene una capacidad de forjar lo irreal, si no, no lo forjaría. Por consiguiente, puede pensarse que es una necesidad puramente de hecho. El hombre posee esa capacidad de forjar lo irreal y la ejercita cuando se dan las condiciones para ello, de la misma manera que tiene un sentido de la vista y lo ejercita cuando se dan las condiciones para que ejecute la acción de ver, etc. Sí, pero además de esta necesidad de hecho, uno puede preguntarse si no existirá una necesidad que pudiéramos llamar, no insistamos en el vocablo de una manera temática, es por llamarlo de alguna manera funcional. ¿Existe esta necesidad? ¿Cuál es esta necesidad? Dejemos de lado los espectros una vez más. Esto nos llevaría muy lejos. Y limitémonos a las ficciones y a las ideas. Y uno se pregunta si existe una necesidad funcional, es decir, si hay algo en el funcionamiento, si se quiere, en la estructura del estar en la realidad, por lo que el hombre tiene que vivir en esta forma determinada como vive, si hay algo que le fuerza intrínsecamente no simplemente a ejercitar, sino a tener que ejercitar justamente el acto de forjar lo irreal. ¿Existe alguna necesidad que vamos a llamar funcional, pero sin que nos hagamos cuestión de ese vocablo? Aunque el problema no ha sido planteado así, sin embargo, hay en Aristóteles lo que podríamos llamar un amago de este tipo de necesidad. Se trata de lo siguiente. Aristóteles nos dice que el hombre tiene por un lado los sentidos, aistesis. Aristóteles creía que son 5, da igual que sean 11. Además, el hombre posee una facultad que es el nous, la inteligencia. La palabra nous es un poco amplia para ser traducida con un solo vocablo, pero llamémosle inteligencia para entendernos en este momento. El hombre tiene una inteligencia y además tiene una cosa que está colocada entre la inteligencia y los sentidos, que es justamente la fantasía. ¿Cómo caracteriza Aristóteles estas tres zonas? En primer lugar, nos dice Aristóteles que el objeto del nous son ciertamente las ideas. Fiel heredero de Platón, Aristóteles ha elaborado una teoría abstractiva de las ideas, en virtud de la cual eso que para Platón era un lugar supraceleste, se convierte pura y simplemente en el nous. Y solamente, es decir, para una acción del nous que es abstractiva para Aristóteles, las ideas se encuentran separadas de las cosas. Donde formalmente residen e inciden es justamente la inteligencia, en el nous. Y estas ideas, ya lo dijimos, Platón las caracterizaba de una manera que más o menos imperturbable ha corrido a lo largo de la historia, unas ideas idénticas a sí mismas, dotadas por tanto de unidad y de un carácter absoluto, es decir, que constituyen algo que plenariamente es. Lo blanco en tanto que blanco es blanco y nada más que blanco, a diferencia de las cosas que pueden participar de las ideas, las cuales son más o menos blancas. Con los sentidos, el hombre se enfrenta con las cosas inmediatamente dadas, diríamos hoy, y efectivamente estas cosas tienen caracteres muy peculiares. En primer lugar, se dan al hombre en un pathos, en una afección, y en una afección que es variable, que no puede ser demasiado intensa, decía Aristóteles, porque rompería el órgano. Una visión demasiado intensa corrompería la vista, en cambio una verdad demasiado sublime no corrompería nunca la inteligencia. Nos encontramos pues con las cosas que además varían y cambian, a diferencia de las ideas que permanecen idénticas a sí mismas, pero la fantasía y su producto, el fantasma, es un intermediario entre las ideas y las cosas. ¿Por qué es un intermediario? Porque participa de un cierto carácter de las ideas, a saber, que no están sometidas a las vicisitudes de lo real, que al ser material y por serlo está sometido a esas vicisitudes. Y efectivamente el fantasma es inmaterial, es una especie de inmaterialización de la realidad, pero conservando muchos de los caracteres que tiene la realidad sensible, aquello que nos entra por las impresiones de los sentidos. Ahora bien, supuesto esto, Aristóteles se enfrenta con un problema central: ¿cómo se forman las ideas? Ya lo vimos, para Aristóteles las ideas se forman por abstracción. Sin embargo, aquí Aristóteles tiene que hundir más su potente reflexión filosófica. Las ideas se forman por abstracción, pero aquí hay, diría Aristóteles, una dualidad. Mi inteligencia ve una idea abstracta, por ejemplo el hombre, el eidos hombre, pero para ver lo que es el objeto del nous tiene que tenerlo delante. Para esto no le basta con que tenga delante unos cuantos hombres, muchos hombres, los hombres que él ha visto en su vida. Estos muchos hombres, por muchos que sean, no dejarán de ser muchos, y además hombres en plural, cada uno distinto de los demás. No podría la inteligencia ejercitar su visión eidética, el tener una idea, si antes de inteligir las ideas el hombre no las tuviese ya abstraídas delante de su propia inteligencia. De ahí dice Aristóteles que la inteligencia tiene dos aspectos. Dejo la palabra aspecto indeterminada. En la Edad Media, por ejemplo, los tomistas, que han sido los grandes teóricos del frenesí de las distinciones reales, han pensado que se trata de dos facultades distintas. Dejemos de lado la cuestión. Como quiera que sea, llamémosles aspectos para no entrar en esta cuestión que sería accesoria para nuestro problema.
Tiene la inteligencia dos aspectos. Uno, aquel por el cual ve la idea abstracta que tiene delante y como lo ve, recibe su visión, y según Aristóteles, en esto se parece la inteligencia a los sentidos, con la diferencia, sin embargo, que acababa de indicar y en la que Aristóteles insiste, que es que efectivamente la afección en los sentidos tiene que tener ciertos límites porque si no se destruye la facultad sensitiva. En cambio, en el caso de la inteligencia no. Cuanto más alto sea el objeto de la inteligencia, más se exalta y se sublima la inteligencia misma.